Hola, vamos por el video número 5. ¿De qué se va a tratar esto? Ahora mi socio va a decir. Vamos a desglosar esta historia en profundidad, como a vos te gusta, dándole más de media hora de lija fina si es necesario para que los guardianes de YouTube queden anodadados. El mapa del que estamos hablando es el Mapamundi de Oronteus Finaeus, Oronce Finé, editado en 1531. Y este no es un mapa cualquiera, compañero. Es una de las pruebas más contundentes que tenemos en este plano para demostrar que la historia oficial nos viene metiendo un libreto empaquetado desde hace siglos. Acomoda la cámara, Eduardo, que acá te armo el desglose completo, cubriendo la creación, el mapa de Oronteus Finaeus, 1531. La Antártida sin hielo. 1. La era de creación, y el personaje. Oronce Finé fue un matemático, astrónomo y cartógrafo francés muy influyente en su época. En 1531, dibujó un mapa del mundo en una proyección en forma de corazón, proyección cordiforme. En esa época, según la historia de Manual, el continente antártico no existía para la humanidad. La ciencia oficial te dice que la Antártida fue descubierta recién en 1820 por expediciones rusas, británicas y estadounidenses. Sin embargo, 3 siglos antes, Oronteus Finaeus ya la había dibujado con una precisión que te eriza la piel. 2. La gran anomalía. Ríos, montañas y costas libres de hielo. Lo que hace saltar el chip de la Matrix con este mapa no es solo que la Antártida aparezca ahí abajo, sino cómo está dibujada. Muestra el continente unido y sin la capa de hielo que hoy lo cubre con kilómetros de congelamiento. Se pueden ver cadenas montañosas, ríos y estuarios costeros detallados con precisión milimétrica. Aparecen nombres y topografías que coinciden con la geografía subglacial moderna, esa que nosotros recién pudimos mapear en el siglo XX usando tecnología de sonar y satélites. El dato que destruye el relato oficial. En la década de 1960, el profesor Charles Hapgood y científicos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos analizaron el mapa y determinaron que las costas de la Tierra de la Reina Maud, los ríos y las montañas dibujadas por Oronteus, coinciden perfectamente con los mapas sísmicos de la Antártida bajo el hielo. La otra mirada. El lado oscuro de la historia. Acá es donde entramos nosotros a buscar la quinta pata al gato, Eduardo, porque la pregunta que destruye a los opinólogos es: ¿de dónde sacó Oronteus Finaeus la información en 1531 para dibujar un continente congelado desde hace supuestamente millones de años? El origen de la fuente oculta. Oronteus Finaeus no viajó a la Antártida. Él mismo dejó escrito en sus notas que para armar su mapa copió e integró cartas náuticas y mapas muchísimo más antiguos que estaban guardados en bibliotecas secretas de Europa y del Vaticano. Mapas que venían de la cultura fenicia, de los antiguos marinos, o yendo mucho más atrás, de una civilización madre prediluviana que poseía una tecnología cartográfica y de navegación que la humanidad actual ni se imagina. La censura de los arcontes de la ciencia. ¿Cuál es el lado oscuro acá? Que la ciencia oficial prefiere tratar esto como una casualidad, o decir que Oronteus simplemente imaginó que había tierra ahí abajo para equilibrar el peso del mundo, la famosa Terra Australis Incognita. Mienten porque si aceptan que el mapa de Oronteus es real, se les cae todo el teatro. 1. Tendrían que admitir que el ser humano o una civilización inteligente ya cartografiaba el planeta de manera global mucho antes del diluvio. 2. Tendrían que aceptar que los polos no se congelaron hace millones de años, sino de forma repentina en un cataclismo geológico reciente, lo que demuestra que este plano es cíclico y que estamos dentro de una matrix reseteable. Y vamos a escudriñar los misterios más oscuros, los datos técnicos censurados y la conexión astronómica del mapa de Oronteus Finaeus de 1531. El enigma técnico, la proyección cordiforme y el método imposible. Para entender por qué la Matrix se desespera ocultando esto, primero hay que mirar el mapa con los ojos de un técnico, de un artesano que sabe de mediciones. Oronteus Finaeus dibuja este mapa en una proyección cordiforme, con forma de corazón. Esta técnica cartográfica requiere un nivel de matemáticas y trigonometría esférica avanzadísimo para la época. Para poder proyectar una esfera, la Tierra, sobre una superficie plana con esa forma sin deformar los continentes, se necesita conocer con precisión matemática el diámetro del planeta, el misterio de la longitud
En 1531, los navegantes europeos tenían un problema gigantesco. No sabían medir la longitud, la posición de este a oeste. Podían calcular la latitud mirando las estrellas, pero la longitud era un dolor de cabeza que costaba barcos hundidos. La humanidad recién resolvió el problema de la longitud a finales del siglo XVIII con la invención del cronómetro marino de John Harrison. Sin embargo, cuando analizamos la Antártida y las costas de América del Sur en el mapa de Oronteus Finaeus, las posiciones de longitud son asombrosamente exactas. Esto destruye el relato oficial. Oronteus no pudo inventar esos datos matemáticos. Él copió mapas donde la longitud ya había sido calculada a la perfección. ¿Por quién? Por una civilización que poseía cronómetros o tecnología de posicionamiento global miles de años antes de Cristo. El análisis científico, que la Matrix intentó enterrar. En la década de 1950 y 1960, el profesor Charles Hapgood, un académico de la Universidad de New Hampshire, tropezó con este mapa en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y se le prendió fuego la cabeza. Hapgood no se quedó con la duda, le mandó las coordenadas y el dibujo de la Antártida de Oronteus Finaeus a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, específicamente al Escuadrón de Reconocimiento Técnico número 8. Lo que el comandante del escuadrón, Harold Z. Ohlmeyer, le respondió en una carta oficial el 6 de julio de 1960, dejó a la ciencia de manual sin respuestas. La afirmación de que la parte inferior del mapa representa la costa de la Tierra de la Reina Maud de la Antártida y que está libre de hielo es totalmente correcta. Las características geográficas indicadas coinciden muy estrechamente con el perfil del mapa sísmico obtenido por la Expedición Antártica Sueco-Británica de 1949. Esto indica que la costa fue cartografiada antes de que fuera cubierta por la capa de hielo actual. Eduardo, ponete a pensar en esto. En 1949 usamos explosiones sísmicas y sonares para traspasar los 2 kilómetros de hielo de la Antártida y saber cómo era la tierra que estaba abajo. Y un francés en 1531 ya lo tenía dibujado en un pergamino. El detalle de los ríos ciegos. El mapa de Oronteus muestra ríos fluyendo en la zona de lo que hoy conocemos como el Mar de Ross. En la actualidad, esos ríos no existen. Hay glaciares gigantescos de cientos de metros de espesor. En 1958, las expediciones científicas tomaron muestras del fondo marino en el Mar de Ross, testigos de sedimentos. ¿Y qué encontraron? Sedimentación de grano fino, el tipo de sedimento que transportan los ríos de agua líquida que corren por un continente templado. Los análisis de datación indicaron que esos ríos fluyeron en la Antártida hace unos pocos miles de años, coincidiendo con el fin de la última era glacial. No hace millones de años como te dice la Matrix, para hacerte sentir que el pasado es inalcanzable. El lado oscuro, el desplazamiento de los polos y el gran reseteo. Acá es donde entramos nosotros con la otra mirada, Eduardo, a conectar los puntos que los arcontes del sistema quieren mantener separados. ¿Cómo es posible que la Antártida estuviera libre de hielo hace apenas unos miles de años y que alguien la haya cartografiado? La teoría del desplazamiento de la corteza terrestre. Albert Einstein, antes de morir, apoyó una teoría que Hapgood planteó. La corteza de la Tierra, la cáscara de la naranja, para usar una metáfora simple, a veces se desliza sobre el interior del planeta debido al peso acumulado del hielo en los polos. Hace unos 12.000 o 11.000 años, la Antártida no estaba en el Polo Sur. Estaba unos 3.000 kilómetros más al norte, en una zona templada. Tenía bosques, ríos, montañas y por supuesto ciudades y una civilización habitándola. Esa fue la era de la mítica Atlántida, o de la gran civilización prediluviana de la que hablan las tablillas sumerias y el libro de Enoch. De golpe, ocurrió un cataclismo cósmico, un reseteo de la Matrix. La corteza terrestre se desplazó de forma violenta. El continente se movió directo al polo sur geográfico en cuestión de días o semanas. El agua de los ríos se congeló al instante, atrapando los barcos, las estructuras y el conocimiento bajo kilómetros de hielo. Los pocos sobrevivientes que escaparon en barcos hacia América o Europa, se llevaron consigo lo único que les quedaba. Las cartas náuticas, los mapas en pergaminos, la custodia del secreto. Esos mapas sobrevivientes terminaron en las garras de los sacerdotes de Egipto, luego en la biblioteca de Alejandría, y cuando ésta se quemó, otra mentira oficial para esconder el conocimiento, los manuscritos terminaron en el sótano del Vaticano,
y en los escritorios de las sociedades secretas de marinos, como los templarios o los reyes de Portugal. Oronteus Finaeus tuvo acceso a un fragmento de esa verdad oculta en 1531. Lo copió, pero el sistema se encargó de ridiculizarlo, o de tildarlo de imaginativo, para que vos, hoy en el año 2026, creas que el ser humano viene del mono, que siempre fuimos primitivos y que antes de nosotros no había nada. Te quieren quitar tu herencia divina, tu conexión con las estrellas y con los ciclos de este plano. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo video. Más historias antiguas. Chao, chao.